Hola mis queridos amigos, hoy vamos a ver el parte fortuna o felicidad, como querramos llamarlo. Primero si definimos qué es un parte, el parte es una porción de un todo. Por ende, si acá cae mi parte de la felicidad, esta es la porción de la vida que me va a proporcionar felicidad. Si es la casa 2, como pasa en este caso, va a ser a través de mi sistema de valores, de mis propios recursos y talentos, como también la economía, las finanzas, la seguridad y la capacidad de administrar y generar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forma el parte? El parte va a tener que ver con un nacimiento de día o de noche. En este caso tenemos un nacimiento nocturno, por cuanto el sol está debajo del horizonte. Si el sol estuviera en cualquiera de estas casas superiores, sería un nacimiento diurno, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Entonces, si tenemos un nacimiento nocturno, lo que vamos a hacer es buscar la diferencia en grados reales de los 360 grados del zodíaco. Entonces, en nacimientos de día vamos a restar la posición del Sol y la Luna y lo vamos a sumar al ascendente. Y en el caso de un nacimiento nocturno, primero vamos a tomar a la Luna y vamos a tomar su distancia al Sol, que no es esta misma de acá. Esto es del Sol a la Luna. La distancia de la Luna al Sol es si la Luna fuera por todo este sendero, toda esta distancia. Entonces el parte va a dar justamente en relación a estos signos. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 signos, sumado al parte me va a estar dando por este sector de la vida, ¿cierto? Más o menos, bueno, para eso está la máquina y lo calcula, así que no nos vamos a deslomar haciendo esto. Ya vimos la posición, que me va a indicar qué área de la vida me va a proporcionar felicidad. El tener sería acá el verbo, y el signo me va a decir justamente el qué y el cómo, ¿no? El signo es la manera de mi felicidad, entonces todo lo leonino para mí va a representar felicidad. Otra cosa son el regente, en este caso este parte está en conjunción al Sol. Bueno, en realidad no sería este parte porque el parte verdadero, vamos a cambiar para no confundir, vamos a poner un nacimiento, acá estamos, un nacimiento diurno para que el parte sea efectivo el que se dibujó, porque acá no se dibujó el contrario. Entonces, fíjense, antes teníamos el parte en conjunción al Sol, y si el Sol está digno por signo, le va a dar fortaleza. Ahora, esta casa no es una casa favorable para el brillo del Sol, porque acabo de subir un video de la casa 12 y justamente habla de esto, porque acá el Sol, dentro de su individualidad, dentro de su conciencia, esta es la casa del inconsciente y de lo colectivo, donde me sacrifico por los demás. El Sol, y sobre todo en Leo, es un aprendizaje, es un don que va a ser a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, si bien está digno por, si estuviera en la conjunción anterior, ¿no?, por estar en conjunción al Sol, la casa le estaría restando esa felicidad, y ni hablar si recibiera malos aspectos y sobre todo de los maléficos, ¿no? Entonces, acá estaría el parte de la felicidad en la casa segunda, pero a disposición de Escorpio. El modo escorpiano me va a traer felicidad, ¿cierto? Tanto en las relaciones como en la vitalidad y el cuerpo y todo lo que simboliza tanto el Sol como la Luna, porque este parte se forma a partir de las luminares. Y en la casa segunda, porque acá no varió la distancia entre la Luna y el Sol. Entonces el parte se mantiene en el mismo lugar sumado al ascendente. Fíjense que si yo cambio de día y esta distancia empieza a variar, el parte también cambia. En este sentido, voy a tener una luna débil, un Sol en la casa 12, todo esto no está favoreciendo a mi parte, ¿cierto? Y este parte va a estar aspectado a disposición de Júpiter. ¿Qué tiene de bueno este parte? Primero, esta es el área de la vida, la casa tercera, por la cual expresaría la felicidad.
o sea, medios de comunicación, viajes, educación, enseñanza y todo lo que tiene que ver con las personas, que son las personas de la casa tercera, empezando por los hermanos, vecinos, compañeros, parientes, amantes, etcétera, ¿no? Y el modo sagitariano también es lo que me conectaría la felicidad. Fíjense que no sería el modo lunar en Escorpio donde hay dolor y sufrimiento, sería la expansión que busca la energía sagitariana, todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a repasar. Primero, la posición del parte por casa va a señalar el sector de la vida, el ámbito. Luego, el signo va a señalar la cualidad, con qué energía, con qué rol voy a encontrar la felicidad, ¿cierto? El qué y el cómo me está señalando esto. Después, como el parte está formado por el ascendente, le voy a prestar atención al regente del ascendente. Acá el ascendente es Virgo, el regente es Mercurio y está en exaltación y conjunción a la casa 1. Y fíjense la analogía. Esto tiene que ver con la comunicación y el servicio, y la casa tercera también tiene que ver con la comunicación y el servicio. Entonces, esto es lo que me da felicidad. Luego voy a ver a la luna, porque es el segundo componente del parte. Bueno, la luna, si bien está en gozo por la casa, saben que la luna se exalta en Tauro y esta es la casa de Tauro, podríamos decir accidentalmente tiene su gozo porque me va a traer suministro, pero claro, en Escorpio es a través de mucho sufrimiento, dolor, pérdidas o herencias. Puedo suponer esto, que tiene que pasar primero una desgracia para que luego yo tenga mi sustento. Y este sustento no va a ser en la expansión que busca Sagitario y Júpiter, porque esta parte está en conjunción con su regente es fuerte, todo eso lo favorece, pero claro, la luna ya no está beneficiada. Siempre estamos usando los conceptos de la astrología clásica y nos valemos de los 7 planetas, no tomamos los transpersonales, porque esta felicidad no la puedo manejar porque es sutil y viene muy de afuera y a través de las generaciones, ¿no? Entonces, por eso se toma desde la clásica todo lo que tiene que ver con los 7 rayos, se dice acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a recordar acá? Que Marte va a estar rigiendo 2 signos, Aries y Escorpio, que Júpiter va a estar rigiendo 2 signos, Sagitario y Piscis, y que Saturno va a estar rigiendo 2 signos, que va a ser Capricornio y Acuario. Vamos a recordar que para ellos hay 2 planetas que son benéficos, que son Júpiter y Venus, y hay 2 planetas considerados maléficos, que son Saturno y Marte. Entonces, si mi parte de la felicidad cae en un signo dominado por un maléfico, se resta felicidad. Salvo que, ¿qué? Salvo que el maléfico esté y sea dueño de este sector. Acá ya se potencia, y mi parte también se potencia, con todo lo que va a representar Capricornio, instituciones, organizaciones, normas, leyes, gobierno, etcétera, y todo lo que representa Saturno, que serían las ciencias, el método, la investigación. Lo mismo pasa con Acuario, a un nivel de información, de mente y de relaciones, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Marte. Marte es un maléfico. Si mi parte cae en Aries o en Escorpio, se va a considerar regido por el maléfico, entonces le resta felicidad, salvo que le guste ser un asesino o estar en contacto con la sangre, las guerras, la muerte, y eso sea la felicidad para la persona, estar de luto o la violencia excesiva y todo lo que persiguen estos maléficos. Ahora, si Marte está en sus signos y el parte está bien aspectado a él, ahí ya no se considera tan maléfico, ¿cierto? Entonces tiene sus reglas el rollo. Entonces, esto desde los signos vamos a ver que, como con todo, el parte es un punto sensible del mapa. Él solo no promete nada, por eso depende de tantos factores. Un parte que esté en ángulos va a tomar mucha más fuerza cuando pasen por ahí, o si está en conjunción, en sextilo trígono con otros planetas, sobre todo los benéficos, promete fortuna, sobre todo con Júpiter, va a tener mucha más fuerza y relevancia. Y si no, cuando lo activan los tránsitos, cuando un tránsito pase por ahí, lo active, ¿cierto? Va a escenificar eso que él representa. Entonces, va a tener casas,
La astrología clásica considera casas positivas, bueno, por un lado los ángulos, en último la cuarta casa, tiene su orden 1, 10, 7, 4. Luego se consideran benéficas las casas que hacen trígono al ascendente, la casa 5 y la casa novena. Se consideran benéficas las casas que hacen sextil al ascendente, la casa tercera y la casa 11, aunque la casa tercera es mutable y ellos todo lo mutable lo consideran negativo, aún la casa novena, al estar regido de alguna manera logía un benéfico, la casa 9 se positiviza porque es el gozo del sol. Lo mismo que la casa tercera se positiviza porque es el gozo de la luna. Entonces nos quedan como malas la casa 6 y 12, por ser justamente mutables. Nos quedan como malas la casa octava por estar en quincuncio. El quincuncio a la 8, el quincuncio, que para ellos era un aspecto de no estar en contacto, de no verse con el ascendente, lo mismo que la casa 12 y por ende la casa segunda también, si estaba mal posicionada, al no verlo por aspectos clásicos, sextil, trígono, cuadratura, oposición, al no pertenecer a ninguno de estos, también los consideraban casas ñi, ¿cierto? Pero la 12 era maléfica. Entonces ya vimos las casas, si cae en la casa 5, en la casa novena, en la casa 11, son benéficas. Si cae en las casas 3 y 11, como dijimos, también se benefician. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, veamos qué tiene de bueno. Lo malo es que el sol, que forma parte del parte, ¿cierto?, no está en una buena posición, pero tiene fortaleza por signo. La luna tiene por signo. Entonces, este parte está en la casa tercera. Se considera una casa buena por ser el gozo de la luna. Y está regida por un benéfico, así que este es un parte válido. Este parte va a prometer, cada vez que se toque por ahí, por dirección, tránsito, aspecto, va a prometer lo que la casa tercera pide, ¿no? Riqueza a partir de viajes, estudio, comercio al menor o al por mayor, y la oratoria y el don de la comunicación, el intercambio. Esto se va a beneficiar ahí, ¿cierto? Veamos si avanzamos y cambiamos un poco la dirección y nos vamos, por ejemplo, a este sector donde ya cambió un poco todo. Fíjense acá, el parte de la fortuna va a caer en la casa sexta. Por ende, todo lo que representa la casa sexta, el servicio y la salud, va a estar representando la felicidad. ¿Por quién está regido? Por Júpiter. Júpiter sigue en dignidad. Y fíjense que está en la casa segunda. Y acá podríamos decir que se forma, ellos toman el signo completo, no los grados, pero para los aspectos nosotros tomamos un orbe de 3 grados para esto. Entonces acá, si avanzáramos un poco en tiempo, para que avance, bueno, se va a ir en simultáneo, se va a correr el parte. ¿Por qué? Porque se corre la distancia entre el Sol y la Luna. Si nos mantenemos así, fíjense qué estaría pasando acá, ¿no? Supuestamente entre la casa segunda y la casa sexta hay un trígono. ¿De dónde va a provenir la riqueza de la persona? Del trabajo, del servicio. Y si el servicio tiene que ver con lo que representa la casa sexta, tanto la parte burocrática administrativa como todo lo que tiene que ver con salud y todo lo demás según el análisis del resto de la carta, bueno, esto es lo que traería de alguna manera. Acá estaba, de esto estábamos hablando. Esto es lo que propondría felicidad para la persona. Dar servicio, beneficiarse, no hace aspecto al ascendente, el quincuncio no se toma, no estaría siendo por orbe de 3 grados, pero sí por signo se tomaría, acá estaría una cuadra. Antes que el trígono por casas, las casas están en trígono, pero los signos están en cuadratura. Otra cosa que resta un poco la felicidad. Después vemos, dijimos, cómo están los soles y las lunas. Bueno, el sol todavía tiene dignidad por Leo, pero no por casa. Y la luna no tiene ni dignidad por signo. Está en una casa considerada benéfica. Entonces, si aprovecha todo lo que tiene que ver el ámbito de la casa quinta, los hijos, el amor, la creatividad y las especulaciones, acá puede tener su suerte o no. Pero ¿qué pasa? La luna acá está dirigida por Saturno.
Saturno es un maléfico. Entonces fíjense cómo de repente esta fortuna va perdiendo chances, ¿no? ¿Qué tiene de interesante si le prestamos el ojo un poco más allá de esto? Sabemos que Piscis es la exaltación de Venus. Pero ¿qué pasa con Venus? También está en una casa maléfica y en su detrimento. Entonces, en su caída, ¿no? Fíjense que son situaciones muy particulares las que le estarían dando felicidad a esta pobre persona. Por eso es interesante que si nos fijamos la casa 2, que tiene que ver con la economía, ya que el dispositor de esta parte es Júpiter y está acá, vendría a partir del dolor y del sufrimiento, de muchas luchas o de muchas pérdidas y algunas situaciones de enemistad, incluso si la casa 11 es la casa del futuro y tiene que ver con los amigos. Fíjense que está atacada por Saturno, ¿no? Entonces acá podemos tener muchas deslealtades o el típico caso de que tiene que tener una muerte primero para tener una herencia después. Pero la suerte de esta persona está supeditada porque justamente no tiene voluntad, no tiene la vitalidad, ni la energía, ni el poder por estar en la casa 12. El signo donde está el parte de la fortuna en este caso es la cualidad que me proporciona felicidad. En este caso la abnegación, la compasión, el arte, la salud, las terapias en este sentido, los animales podríamos decir, o el servicio, como personas de servicio, o si tengo alguna cualidad artística podría ser también el servicio que doy a partir de esto, y también mi suerte con mis empleados o con mis acreedores, por ejemplo, ¿no? Ya que esta casa para los clásicos era la casa de la esclavitud, imagínense, ¿no? Tener el parte de la fortuna en ser esclavo. Bueno, pero a veces somos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestro trabajo y por ahí va la cosa. El planeta regente va a ser importante en qué calidad está, en qué casa está, qué aspectos recibe y qué aspectos hace justamente con el Sol y con la Luna. Aspectos que hace el propio parte. Por ejemplo, fíjense que acá, si yo hubiera tenido algo a 20 grados de Cáncer, esto estaría de alguna manera activando un trígono, ¿cierto? Cualquier planeta que pasara por acá o el mismo ascendente cuando pasara por acá, estaría activando este parte, y si tuviera planetas a 20 grados, estaría activando también el trígono, la facilidad y la oportunidad que se presentan en ese momento. Lo mismo pasaría con cualquier planeta que estuviera a 20 grados de Escorpio, por ejemplo, ¿no? Esos serían como los momentos afortunados por donde podría tener situaciones afortunadas. Espero que haya sido claro, es un tema bastante complicado para ver, porque además, como vimos, depende de muchos factores y lo más importante es qué planeta es el regente del parte y en qué calidad está, en qué casas, qué aspecto forma, sobre todo con el ascendente, con el parte, con el Sol y con la Luna. Un saludo a todos, espero sus comentarios como siempre. Veremos la próxima otras partes como el Eros o el que ustedes indiquen.